mejor, obviamente, tú y yo sabemos que es nuestro Señor Jesucristo. Entonces, voy a repetir una listita de las cosas mejores que el libro de los Hebreos nos dice. ¿Y qué les parece? Estaba yo pensando, si vamos caminando poco a poco por cada una de esas cosas mejores. ¿Por qué? ¿Por qué es que el escritor de Hebreos menciona aspectos que son importantes que la iglesia tiene que comprender? Porque cuando se compara con el antiguo pacto o con cualquier otro tiempo en la historia de la humanidad, no se compara con lo que ahora está sucediendo con nosotros por tener a nuestro Señor Jesucristo dentro de nosotros. Amén. Entonces, la semana pasada dijimos que en Hebreos 6, versículo 9, nos muestra que hay cosas mejores que pertenecen a la salvación. En Hebreos capítulo 7, versículo 19, nos habla que nosotros tenemos una mejor esperanza. En Hebreos 7, versículo 22, también nos enseña que nosotros participamos de un mejor pacto. Vean qué extraordinario, participamos de un mejor pacto. En Hebreos capítulo 8, versículo 6, nos enseña también que nosotros participamos de un mejor ministerio. Qué extraordinario. El ministerio en el cual tú y yo participamos y que tenemos como sumo sacerdote y apóstol a nuestro Señor Jesucristo es mejor que el ministerio del que participó Moisés y todo el linaje del sacerdocio arónico. Fíjense, qué extraordinario. También el libro de Hebreos, en Hebreos 8:6 también, nos dice que nosotros participamos de mejores promesas. Hebreos 9:23 también nos dice que nosotros participamos de un mejor sacrificio. Hebreos capítulo 10, versículo 34 nos dice que también nosotros participamos de una mejor herencia. Hebreos 11, versículo 16 nos enseña que también nosotros somos parte de una mejor nación, de una mejor patria, una patria mejor. ¡Qué maravilloso! También en Hebreos 11:40, haciendo comparación entre la ley y la gracia, nos dice Hebreos 11:40 que Dios proveyó para nosotros algo mejor, y eso mejor es su gracia infinita, de la cual ahora tú y yo gozamos, y que es en esa gracia que es el mismo Cristo en donde nosotros somos bendecidos con toda bendición espiritual. Y también Hebreos 12, versículo 24 nos habla que nosotros participamos también de los beneficios de una mejor sangre, ¿ok? Entonces hoy voy a hablar dentro de todo esto que mencioné, vamos a hablar de las cosas, escribe allí en tus notas, las cosas mejores de la salvación. Amén. Las cosas mejores que pertenecen a la salvación. Y para eso vamos a leer Hebreos 2, todos allá. Hebreos 2, versículo 1 al 3. Hebreos 2, del versículo 1 al 3. Entonces vamos a hablar de las cosas mejores que pertenecen a la salvación. ¿Ok? Perfecto. Versículo 1, empezamos leyendo. Dice, por tanto es necesario, fíjense, por tanto es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron? ¡Wow! ¿Ya vieron? Dice, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? ¿Por qué estamos hablando hoy de esta salvación? Ya lo dije, porque Hebreos 6, versículo 9 nos dice Hebreos 6, versículo 9, dice, pero en cuanto a vosotros, oh amados, estamos persuadidos de cosas mejores. Fíjense qué maravilloso. Estamos persuadidos de cosas mejores y que pertenecen a la salvación. Qué maravilloso. De cosas mejores que pertenecen a esta salvación. Entonces, el escritor de los Hebreos es interesante cómo está planteando
la salvación. ¿Por qué? Porque hace un llamado, vean el versículo 1, hace un llamado con respecto a esta salvación que es mejor, con respecto a esta salvación tan grande y que nos ha dado a nosotros unas riquezas extraordinarias en Cristo Jesús. El escritor de Hebreos dice, como esto que nosotros tenemos es mucho mejor, si nosotros comparamos los beneficios que tiene este pacto con los beneficios que tenía la ley, no hay comparación. Si nosotros hacemos comparación, no existe. ¿Por qué? Porque el nuevo pacto, en el que nosotros estamos, es un pacto de otra naturaleza, tiene otro alcance. Y además logra hacer cosas que el antiguo pacto es imposible que pueda lograr. Entonces, como esto de lo que estamos hablando es lo mejor, fíjense, como de esto que estamos hablando es lo mejor, el escritor dice, es necesario, y aquí vamos con este punto que es muy importante, como esta salvación es mucho mejor y no tiene comparación, es necesario, dice, que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído. De nuevo, ¿se acuerdan? Hace 2 semanas, creo, dijimos la importancia de una iglesia que escucha bien. Aquí el escritor de Hebreos dice, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído. Hoy, a mediodía, con los pastores de la red, meditábamos de la importancia para que sean las personas sanadas en su alma, para que su alma venga al orden y al diseño de Dios, el cual ya tenemos en el Espíritu, porque tenemos a Cristo en nuestro Espíritu, pero nuestra alma tiene que ser expuesta a esa realidad, tiene que escuchar la buena noticia de lo que ya nos sucedió en Cristo Jesús, pero es necesario que estemos expuestos permanentemente a esta realidad. ¿Para qué? Para que nuestra alma sea transformada, para que sea sanada, para que todos esos espacios en donde Cristo todavía no gobierna sean gobernados por el Señor, y entonces nosotros podamos ser hijos de Dios sanos en el alma, ministros sanos también en el alma, con un corazón correcto, con un corazón sano, porque cuando eso no está, cuando nuestra alma y nuestro corazón no está sano, entonces hay un enorme peligro para nosotros primeramente, y también si participamos de esta gracia de poder edificar a la iglesia, también nuestro propio mensaje puede ser distorsionado o puede ser afectado por el daño que pueda haber en nuestro corazón. Entonces nosotros requerimos ministros sanos, hijos de Dios sanos, que compartan la vida de Cristo en donde quiera que estén, que no compartan religión, que no compartan condenación, que no transmitan amargura, sino al contrario, hijos de Dios que transmitan la vida maravillosa, extraordinaria de nuestro Señor Jesucristo. Y claro, por supuesto, este proceso de transformación de nuestra alma va a ser un proceso en el cual vamos a estar toda la vida, todo el tiempo aquí en la tierra, pero qué hermoso es que sigamos avanzando y cada día haya mayor expresión de la vida de Cristo en nosotros. Pero eso no puede suceder, escuchen, si no ponemos diligencia y atención a esto que es tan extraordinario. Ustedes saben que gracias a Dios por su gracia, ¿verdad? También, claro, por el aprendizaje, la ayuda que hemos tenido de todos los edificadores extraordinarios que tenemos hoy en todo el mundo, que hemos entendido cada vez mejor que la transformación de la vida, la transformación del alma del hombre no sucede con una oración, ni tampoco sucede con una liberación, sacando allí algún demonio que te ocasionaba problemas, sino hemos entendido la importancia de la renovación del entendimiento y hemos comprendido cómo no es en base a que vaya a una reunión específica. ¿Para qué? Para que en esa reunión hagan algo por mí, no sé, pidan por mí o me unten aceite y las cosas cambien, sino hemos entendido
que requerimos estar expuestos, ¿verdad?, a la palabra, requerimos estar expuestos a la verdad. Por eso yo quiero empezar con esto porque hay una advertencia que dice ahí, de hecho, el escritor de Hebreos. Es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído. Dice, no sea que nos deslicemos. Fíjense, no sea que nos deslicemos. La palabra deslizarse tiene muchos significados y puede significar, fíjense, pasar por alto. Pasar por alto. O sea, no sea, fíjense qué extraordinario. Tienes que ser diligente en escuchar esta realidad. Tienes que ser muy diligente porque estamos frente a ¿qué? Estamos frente a la realidad en la cual nuestro Señor Jesucristo nos ha introducido. Vuelvo a repetir, acuérdense que el escritor de Hebreos está diciendo que lo que Cristo ha traído es mucho mejor. Entonces el escritor dice, por favor, pongan mucha atención, porque si no ponemos atención, si no atendemos a toda esta revelación de nuestro Señor Jesucristo, puede hacer que nos deslicemos. Y deslizarnos es que pueda suceder, fíjense, que tú pases por alto. Deslizarte allí significa pasar por alto. Imagínate, pasar por alto sin poner atención. Es como pasar de largo sin prestar la debida atención a algo. Es como si tú caminaras sin poner atención en lo que verdaderamente es importante. Yo pienso en cuántas personas se han perdido de tantos aspectos, de tantas riquezas tan extraordinarias del Evangelio. ¿Saben por qué? Por el descuido diario, por la negligencia personal de no poner atención a lo que verdaderamente es importante. Y yo le pido a Dios que Él nos revele, que Él nos muestre, que Él haga algo en nuestro interior para que podamos ver la importancia de esto que estamos entendiendo, que podamos ver la magnitud. Tú, cuando viniste a Cristo, no viniste a una religión. Cuando fuiste introducido al cuerpo de Cristo, no fuiste introducido a un grupo de evangélicos cristianos. El Señor te introdujo a su mismo cuerpo para que tú pudieras portar de esa misma vida y para que Él pudiera ser la cabeza de ti mismo, y entonces tú pudieras disfrutar la vida de Dios en tiempo real, la vida eterna en este tiempo. No fuimos ingresados a una secta religiosa, no fuimos ingresados a un grupo o a un club social o a un grupo de personas que están llamadas a hacer cultos en determinados días de sus vidas. No, fuimos llamados a la iglesia eterna, fuimos llamados al cuerpo orgánico de nuestro Señor Jesucristo en la tierra. Si nosotros no entendemos esto, no vamos a valorar en la magnitud que debe de ser este evangelio. Entonces, el escritor está diciendo, si ustedes no ponen atención, puede suceder que se deslicen. En otras palabras, puede suceder que aunque tengan a Cristo dentro, pasen de largo sin disfrutar todas esas enormes bendiciones, beneficios y riquezas que la vida de Cristo te puede aportar. Entonces, el texto dice, no sea que nos deslicemos, ¿ya vieron? No sea que nos deslicemos. Entonces, es dejar, escribe también, esto también en otra de las definiciones de esta palabra, es como dejar, escriban, es como dejar que se pierda algo por descuido. ¿Ya vieron? Es como dejar que se pierdan cosas por descuido. ¡Wow! Vuelvo a lo mismo. Cuando estaba yo sacando esto, dije, ¿cuántas veces nosotros, por ese descuido, por minimizar la importancia de la verdad de Cristo, cuántas cosas las personas y nosotros mismos no hemos perdido? Increíble. Entonces, en combinación, el apóstol aquí escribe y dice, es necesario que pongan atención,
que atendamos, dice que atendamos. Esta palabra significa poner o prestar atención y es la figura de un barco cuando se ancla a un puerto, de un barco cuando llega a un puerto y suelta las anclas y allí se queda anclado. Fíjense qué interesante. Entonces, mientras deslizarse es pasar de largo, poner atención y ser diligentes en atender lo que hemos oído, significa echar el ancla para estacionarnos ahí y quedarnos ahí atendiendo y entendiendo lo que el Señor nos está queriendo mostrar. Acuérdense que en el capítulo 1, en un capítulo anterior, Él dice que el Padre había hablado de muchas maneras al hombre, pero que hoy hablaba a través de su Hijo. Vean qué extraordinario. Hoy habla a través de su Hijo. Hoy habla, e incluso en el original dice, hoy habla Hijo. En otras palabras, es que lo que hoy habla el Señor es Cristo. ¡Qué maravilloso! Entonces, el escritor de Hebreos en el capítulo 2 dice, si ustedes ponían mucha atención en la ley que fue dada, eso lo dice el siguiente versículo, por ángeles y que fue escrita en piedras, si ustedes tenían que poner mucha atención en esa palabra que fue dada por ángeles, imagínense la atención, familia, fíjense, imagínense la atención que debemos de poner en ¿qué? En la palabra del Hijo, en el Evangelio de Jesucristo. Entonces no hay comparaciones. El escritor está diciendo, la ley era importante para ustedes, es importante para ustedes, sí. Imagínense las palabras del Hijo de Dios, imagínense el mismo verbo, lo importante que debe de ser para nosotros. Y si nosotros no atendemos al Hijo en lo que el Hijo nos está diciendo, entonces dice el escritor, no vaya a ser que pasen de largo y entonces dejen y pierdan cosas tan extraordinarias que ya tenemos en Cristo Jesús. Entonces, ¿a qué debían de prestar atención? A la salvación, escribe, a la salvación traída por el Hijo de Dios. Pues si era importante los mandamientos de la ley, el escritor de Hebreos está diciendo, es de mucha mayor importancia la salvación traída por el Hijo de Dios. Es infinitamente mayor la salvación traída por Cristo que la propuesta de la ley. Repito, es infinitamente mayor la salvación traída por Cristo que la propuesta de la ley. Si los mandamientos de la ley no se debían descuidar, dice el escritor de Hebreos, mucho menos la realidad del Hijo de Dios. Qué extraordinario. Es algo parecido, ¿no? Yo puse aquí algo parecido con lo que pasa cuando una persona muchas veces religiosa, una persona que el Señor salva y la saca de la religión, no sé, tradicional, que las personas eran muy religiosas haciendo sus actos religiosos, pero ahora que vienen a la gracia y a la libertad, entonces de repente las personas como que se relajan, como que, bueno, como estamos en la gracia, bueno, ya no es necesario, ¿verdad? Ya no estoy en condenación, ya me dijeron que Dios no me condena si no oro, ya me dijeron que Dios no me manda al infierno si no voy a la reunión, ya me dijeron que tengo el verbo adentro, que es más que ya no escucho tanto que me ponga a leer la Biblia, ya no me están obligando a aprenderme los textos bíblicos, ¿sí o no? Entonces, cuando muchas veces salimos de ese sistema, algo sucede, claro, es por el mensaje porque ya no hay una obligación, pero aquí el escritor está diciendo que no sea la obligación de orar, que no sea la obligación de leer la Escritura, que no sea la obligación de participar en la congregación de los santos, pero que seamos mayores a eso, que hagamos eso y mucho más
¿Por qué? Por la importancia, no por la obligación, sino por la importancia de la palabra. No sé si me estoy explicando, familia. Porque, insisto, hay personas que yo veo que ahora en el nuevo pacto han dejado de hacer muchas cosas que no necesariamente tenían que dejar de hacer, sino al contrario, ahora que entendemos mejor, fíjense, ahora que entendemos mejor, realmente deberíamos ahora de hacer las cosas de una manera más intensa, más correcta, más viva, en una plataforma de entendimiento. Entonces, aquí está diciendo lo mismo más o menos el escritor de Hebreos. Si para eso ponían mucha diligencia para la ley, debieran de poner más diligencia. En otras palabras, si cuando eras religioso y te obligaban, ¿cuántos se quedaban en todo el domingo, verdad? Todo el domingo desde tempranito, escuela dominical, hasta la noche, segunda reunión de domingo en su congregación, y era obligado, ¿no? A veces nos obligaban a estar y teníamos que estar. Entonces, era pesadísimo y lo que tú quieras, pero bueno, teníamos que estar porque si no, si Cristo venía en esos días, pues te quedabas, ¿no? Y tenías ahora que pasar la gran tribulación, no dejarte sellar, tener cuidado con el anticristo, si es que tenías la intención de todavía de alcanzar salvación. Yo recuerdo que a mí me habían enseñado, si te quedas en la gran tribulación, la manera de salvarte en la gran tribulación es que entregues tu vida, o sea, que no te dejes sellar aunque te maten. Entonces nos decían, ahorita es el tiempo más fácil de salvación, porque ahorita es que creas en Cristo, así nos decían, y que bueno, obviamente ahora obedezcas todo esto, no faltes a la iglesia, no te apartes de la iglesia y de Cristo, y entonces pues eres salvo, ¿no? Entonces, pero ahora que estamos nosotros en esta realidad, y estamos entendiendo mejor la vida de Cristo en nosotros, estamos entendiendo mejor esta salvación, estamos escudriñando y viendo y descubriendo las riquezas de Cristo de una manera más clara, eso debería de producir mayor diligencia que cuando éramos religiosos, porque ahí estábamos obligados. Aquí somos entendidos, aquí lo hacemos por entendimiento, por amor, por naturaleza. Entonces deberíamos de ser aún más y más diligentes que cuando no entendíamos, ¿ok? Entonces, en otras palabras, miren, lo voy a decir dicho en las dos, en la manera figurada que significa la palabra de poner atención y la palabra de deslizarse. Es como si lo voy a decir así, debemos tener cuidado, escuchen esto, de anclar nuestras vidas a lo que se nos ha enseñado. Repito, debemos de tener cuidado de anclar nuestras vidas a lo que se nos ha enseñado. No sea que se nos pase el puerto de todas las riquezas de la salvación y acabemos donde, a la deriva, prácticamente naufragando. ¿Ok? Esa es una imagen, entonces, es una imagen de un barco que cuando no ancla en donde debe anclar, termina a la deriva y en peligro, ¿verdad? ¿De qué? Pues de su propia destrucción, o sea, de no poder participar de todas las riquezas y la gloria de esta salvación, y aunque tenga Cristo en su espíritu, no disfrute todos los beneficios de tener esa vida dentro. Amén. Entonces, yo puse aquí, yo veo que hay muchos que están a la deriva, y hoy muchos están a la deriva por el descuido que día a día tienen de esta salvación tan grande. Lo vuelvo a repetir. Hoy yo veo a muchos que están a la deriva por el descuido que día a día tienen de esta salvación tan grande. Literalmente, viven a la deriva. Vivieran mucho mejor, vivieran muchísimo mejor si pusieran total atención, si entendieran la magnitud, la importancia, la relevancia
de la revelación de nuestro Señor Jesucristo. Un montón de problemas vendrían a solución. En el interior de la persona viviría en una mayor plenitud y cada vez más en cuanto el incremento de la vida de Cristo en la persona va en aumento. Esta salvación es tan grande, escribe, es tan grande que requiere toda nuestra atención. Esta salvación es tan grande que no debemos ver esta salvación como algo más dentro de toda la configuración de nuestra vida, sino deberíamos de ver esta salvación como el todo de nuestra vida, como el sentido de nuestra vida. Esta salvación es extraordinaria y por eso dije, esta salvación fíjense lo que dice Hebreos 6:9. Hebreos 6:9 ya lo leímos hace un rato, pero lo quiero volver a leer. Queridos amigos, aunque hablamos de este modo, no creemos que esto se aplique a ustedes. Estamos convencidos de que ustedes están destinados para cosas mejores. Fíjense, para cosas mejores, lo estoy leyendo en otra versión, las cuales vienen con la salvación. Escuchen, Hebreos 6:9. Estamos convencidos, fíjense qué bonito lo dice aquí esta traducción. Estamos convencidos de que ustedes están destinados para cosas mejores, las cuales vienen con la salvación. Pero ¿por qué muchos no viven esas cosas mejores? ¿Por qué? Porque muchos están viviendo a la deriva, se han deslizado. Y ese deslizamiento no es por el diablo, sino es por el descuido personal. Es por la falta de diligencia en lo que verdaderamente es importante. Así que yo te hago hoy un llamado, como lo hemos hecho varias veces, muchas veces aquí. Hemos terminado muchas veces en este sentido, en el sentido de llamarte a que voltees, mires al Señor. Si el Señor ha venido a tu vida, el Señor allí empezó esta vida, no terminó. Esta vida empezó cuando Cristo vino a ti. Allí empezó todo lo glorioso. Lo glorioso no termina con la llegada de Cristo en ti, sino con la llegada de Cristo a tu vida empieza todo lo glorioso a ser descubierto por ti, o puede ser descubierto por ti. Entonces, qué importante es que no olvidemos esto, que caminemos hacia adelante, que pongamos mayor diligencia. Pon ahí, mayor diligencia requiere esta salvación tan grande. Filipenses 2, versículo 12 y versículo 13, por eso dice, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. ¿Ya vieron? Ocupaos en nuestra salvación, en vuestra salvación con temor y temblor. Versículo 13, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. ¡Qué maravilloso! ¡Qué pasajes tan extraordinarios! Ocúpate de tu salvación con temor y temblor. ¿Por qué? Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. De eso se trata la salvación. Escribe, de eso se trata la salvación. De que Dios te salvó para que en ti Dios produzca, genere otro tipo de vida que sea manifestada en esta tierra. Salvación que nos ha dado el Señor es extraordinaria. El apóstol Pablo escribe, el apóstol Pablo dice, él cuando habla de la salvación, el apóstol Pablo lo habla en términos jurídicos. Para el apóstol Pablo, la salvación, escribe, la salvación es un hecho jurídico, es una acción legal. Romanos capítulo 5, versículo 17.
Esta salvación es tan extraordinaria, escribe allí, es tan grande, y esto es muy bueno, que esta salvación es un asunto legal, y eso es muy bueno. Es muy bueno que sea un asunto legal, porque el que sea un asunto legal, todos los que hemos vivido algún proceso legal, todos los que hemos pasado algún proceso legal, se habrán dado cuenta, fíjense, yo viví uno, no he estado en la cárcel, pero tuve que intervenir en un asunto legal por alguna propiedad que yo tengo. Y les voy a decir un detalle de los asuntos legales. Los asuntos legales están fuera del ámbito de lo emocional. Un asunto legal no está afectado, ni se gana, ni se maneja, ni se opera, si quieres ganar un juicio, desde la plataforma de lo emocional. Sino que cuando hay un juicio, y si quieres ganarlo, tener una sentencia a tu favor, ese juicio se gana con argumentos legales y comprobables. Entonces, recuerdo que cuando estábamos en ese asunto legal, había muchas cosas emocionales que uno vive de diferente tipo. Hay muchos asuntos emocionales que uno vive, pero ninguno de esos asuntos emocionales son relevantes en los asuntos legales. En otras palabras, los asuntos legales están separados de los asuntos emocionales. Eso nos cuesta a nosotros. Por eso, si nosotros no entendemos la salvación como un asunto legal, por lo regular la gente cuando va a entender la salvación, si no la entiende legalmente, la va a entender emocionalmente. Entonces la interpretación de su salvación estará de acuerdo a cómo se sienta. Entonces yo muchas veces en el asunto legal no me sentía bien, a veces sí, luego estaba enojado por lo que la contraparte o la otra parte decía o hacía o inventaba. Entonces yo me enojaba porque inventaban esto, inventaban lo otro, y yo me desesperaba. Y recuerdo muy bien que mi abogado me decía, tranquilo, eso no cambia nada, eso no cambia nada. Si nosotros tenemos los argumentos verdaderos y lo podemos comprobar, el asunto está hecho. Sientas tú lo que sientas, te sientas como te sientas, un asunto legal, tu sentimiento no lo cambia. Amén. Vean qué maravilloso es esto. Un asunto legal no es cambiado por el sentimiento de ninguna persona. Así es la salvación. La salvación es un asunto legal que no es cambiada por el sentimiento de nosotros. Hoy tú te pudiste haber parado siendo un hijo de Dios, hoy en la mañana te pudiste haber parado pensando que es el peor día de tu vida, que todo está mal, que las cosas no van a suceder como deben de suceder. Puedes levantarte con un muy mal presentimiento de que las cosas van a salirte de la peor manera, o puedes sentir que hoy Dios no está contigo, o puedes sentir que eso que tanto se dice, que somos templo del Espíritu y que Cristo nos habita y que somos la expresión, puedes tú sentir que eso para ti no es nada, no sirve para nada. El otro día, fíjense, yo estaba pensando, qué bueno es el Señor, qué bueno de verdad, qué bueno es Dios de enseñarnos que el Espíritu, su Espíritu Santo, no nos visita, sino que ahora nos habita permanentemente. Y qué bueno es que esa palabra y esa verdad y ese beneficio del Evangelio siga creciendo en nosotros y sigamos poniendo atención a la palabra y a la revelación que el Padre nos da, para que se construya una mentalidad mayor a los sentimientos. Porque yo me acuerdo antes cuántas veces, fíjense, fui engañado por mis sentimientos, pensando que Dios no estaba conmigo, pensando que Dios estaba enojado,
esperando incluso que me sucediera algo malo en consecuencia del castigo que yo merecía. ¿Cuántas veces, cuánto tiempo, fíjense lo que voy a decir, cuánto tiempo, días pudieron haber sido, meses o pudieron haber sido cuántos años perdidos en la incertidumbre, en la preocupación de que Dios, que está molesto conmigo, me fuera a castigar y que me sucediera incluso algo malo. Entonces, yo estaba meditando y dándole gracias a Dios. ¿Por qué? Por haber entendido, por su gracia, no es porque seamos inteligentes, sino por su gracia, por haber entendido que esto no se trata de sentimientos, de asuntos de mi alma, sino esto es un asunto jurídico, legal. Legalmente, Cristo me habita porque yo me puse de acuerdo con Él. Él me dio su vida, Él depositó su vida en mí y yo le dije sí, y yo respondí amén. Llena mi corazón, estoy de acuerdo contigo, me has salvado y estoy de acuerdo contigo. El Señor habita en mi vida, Él quitó mi pecado porque creo en su sacrificio, ¿verdad? Creo en su sacrificio perfecto. Él al nosotros creer en Él, su sacrificio se hace válido para nosotros. ¡Qué maravilloso! Y entonces de esa manera nosotros podemos disfrutar, estar sin pecado, y al estar sin pecado, entonces legalmente su Espíritu Santo puede habitar en mi vida. Él está legalmente en mí porque he sido santificado por un solo sacrificio. He sido hecho perfecto por un solo sacrificio, el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Fíjense lo que dice Romanos 5:17. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. ¡Qué extraordinario! Así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Amén. Pues entonces, ¿qué es lo que quiere decir? ¿Qué es lo que quiere decir el apóstol? Bueno, por medio de una transgresión. ¿Cuál transgresión? La de Adán. Esa fue la transgresión. Pero también por la justicia de uno. ¿Cuál es la justicia de uno? La justicia de uno es Cristo. Vino a todos los hombres la justificación de vida. Fíjense, por la transgresión de uno, de Adán, vino la muerte. Por la justicia de uno, Cristo, vino la justificación de vida a todos nosotros. Entonces, qué maravilloso. Un asunto legal. Uno nos introdujo a la muerte, pero otro nos saca de la muerte y nos introduce a la vida y a la justicia. Un asunto legal, les voy a dar un ejemplo de un asunto legal que la mayoría de los mexicanos aquí conoce. ¿Ustedes conocen el Tratado de Guadalupe Hidalgo? ¿Ustedes conocen el Tratado de Guadalupe Hidalgo? ¿De qué trata? ¿Cuál es el asunto de ese tratado que hizo México con los Estados Unidos? El Tratado de Guadalupe Hidalgo. Bueno, les voy a decir. El Tratado de Guadalupe Hidalgo es ese que se decretó y se firmó en donde México le da más de la mitad del territorio a los Estados Unidos con un fabuloso pago de 15 millones de dólares. Imagínense, 15 millones de dólares por más de la mitad de nuestro territorio que se entregó a Estados Unidos, y que de esa manera México evitó que continuara una guerra intervencionista que estaba en nuestro país. Entonces se firma ese tratado Guadalupe Hidalgo, y ese tratado,
Fíjense, aunque fue firmado, no recuerdo ahorita en dónde, pero donde se firmó y se establecen ya los límites, los nuevos límites entre Estados Unidos, la nueva frontera entre Estados Unidos y México. Allí México perdió Texas, Nevada, creo que Nuevo México, Arizona, California. Imagínense el territorio que perdió México allí. Este tratado afectó a miles de personas, que a la firma de ese tratado, miles de personas fueron trasladadas de una nación a otra. Y ellos, sin sentirlo, sin saberlo, sino por la acción jurídica de los representantes legales de dos países. Entonces, esas personas, esas miles de personas, cambiaron jurídicamente de estado. Miles de personas tenían dos opciones: entre seguir viviendo en la realidad política de México o quedarse y obtener la ciudadanía y quedar bajo la nueva jurisdicción. En una forma, fíjense, en un instante, por una firma, por un acto jurídico, esas personas dejaron de estar en México y ahora ya pertenecían a los Estados Unidos. Ellos no hicieron absolutamente nada, pero hubo una acción jurídica que los hizo pasar de una nación a otra. Por eso la Escritura dice que tú y yo fuimos trasladados de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Y no está diciendo y no está diciendo que ahora nos sentimos que fuimos trasladados. No está diciendo que eso es un asunto que tú sientes o que te emociona o que o es un asunto, es más, ni siquiera es un asunto que tú conoces cuando vienes a la salvación. Prácticamente cuando el Señor nos salva no sabemos prácticamente nada. Hasta después nos enteramos que lo que nos sucedió es que por la acción de la salvación de nuestro Señor Jesucristo fuimos trasladados de las tinieblas al reino de su amado Hijo. ¡Qué maravilloso! Así Adán, eso fue lo que hizo. Adán, por su transgresión, como un acto jurídico, así una persona también puede ser al revés. Se puede sentir muy santa, fíjense, se puede sentir muy correcta, se puede sentir muy buena, pero si está en Adán, por el acto jurídico de Adán, esa persona está en las tinieblas, aunque se sienta buena. Pero una persona, escuchen esto, una persona que está en Cristo, aunque se sienta condenada, esa persona ya no está en las tinieblas, sino está en el reino de su amado Hijo, del Cristo. ¡Qué maravilloso! No tiene que ver con sentimientos, sino tiene que ver con dónde estás legalmente. Entonces, Adán, por su transgresión, su acto jurídico que hizo, trasladó a todos los habitantes de la tierra a un imperio. Ellos no habían hecho nada, pero Adán los puso en un momento, por una acción, en el poder del imperio de la muerte, a todos sus descendientes. Los puso en condición de muerte. Pero la salvación también vino de esa misma manera a nosotros. La salvación es entonces una acción judicial, es un acto legal. Adán trasladó a todos los habitantes de la tierra a un imperio, el de la muerte. Cuando Adán pecó, ¿qué pasó? Todos pecaron por ser. ¿Quién era Adán? El representante legal de toda la humanidad. ¿Se acuerdan que hace tiempo algunos seguramente estuvieron cuando hablábamos del principio de representatividad? Nuestro Señor Jesucristo, el postrer Adán, como representante ahora de la nueva creación y de toda la creación y quien vale toda la humanidad, qué maravilloso, le trae salvación por un acto de justicia a todos los hombres. Entonces,
Hay solamente, escribe, dos representantes, uno del pecado y el otro de la justicia. Uno de la muerte y el otro de la vida. Solamente hay dos representantes en toda la historia. Hay solamente dos jurisdicciones en el espíritu. Hay dos reinos, el de Dios y el de las tinieblas. Solo hay dos realidades, la de la vida y la de la muerte. Extraordinario. Por eso tú y yo ahora podemos disfrutar, independientemente de cómo nos sintamos, hoy podemos disfrutar. Qué maravilloso el reino y la vida. Y estar agradecidos porque estamos donde estamos en Cristo. Y al estar en Cristo, no por nuestras acciones, no por nuestros hechos, sino por su acto de justicia, nosotros somos trasladados a su reino y participamos de esta salvación tan grande. Por eso, toda la humanidad, escribe, está en una o en otra realidad. Mirna dice, lo bueno puede estar fuera de la legalidad de Dios. Estar en Cristo es lo mejor, su reino es legal. Exactamente. Gracias, Mirna. Estamos hablando de lo mejor. Estamos hablando que lo bueno es enemigo de lo mejor. Entonces, fíjense qué maravilloso. Estar en Cristo es lo mejor y tenemos que tener cuidado de no ser distraídos con lo bueno que puedas tener fuera de Cristo. Pero estar en Cristo es lo mejor. Su reino es lo mejor. Exacto. Entonces, todos los hombres están únicamente en dos condiciones. O están en Adán, escribe, o están en Cristo. Estar en Adán es estar en pecado y estar en muerte. Es operar en lo natural. Estar en Cristo es estar en la vida y en justicia. Y es operar, mientras Adán opera en lo humano y en lo terrenal. Fíjense qué maravilloso como el Evangelio ahora dice, esto es mejor. Por eso la comparación del libro de Hebreos, por eso Hebreos dice, no tiene nada que ver esa operatividad anterior con la salvación tan grande, porque ahora en Cristo no operamos, nuestra plataforma no es terrenal, sino operamos en lugares celestiales. Eso dice el libro de Efesios. ¡Qué extraordinario! Operamos desde los lugares celestiales, hoy en tiempo real. ¿Por qué? Porque estamos en Cristo. Pero no me siento en Cristo. Esto no es un sentimiento. Esto fue un acto jurídico. Y si tú lo crees y has creído en Él, entonces toda la acción de justicia de nuestro Señor Jesucristo es imputada a nosotros. O sea, es traspasada a nosotros. ¡Qué extraordinario! Así como Adán traspasó el pecado y la muerte a su descendencia, Cristo nos ha traspasado su vida y su justicia a todos los que estamos en Él. ¡Qué maravilloso! Efesios capítulo 2, versículo 1 al 6. Vamos rápido. Y Él os dio, vean qué maravilloso, Efesios 2, del 1 al 6. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. ¿Ya vieron? Qué extraordinario. Y Él os dio vida. ¿Cuándo qué? Cuando estabais muertos. En los cuales, dice, anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, versículo 4, Efesios 2:4, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida. ¿Ven qué maravilloso? Nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Qué bueno que hace, qué bueno que hace. ¿Saben por qué hace el apunte, hace un énfasis el apóstol? Por gracia sois salvos. Porque ¿qué puede hacer un muerto? Un muerto no puede hacer nada. Si tú y yo somos salvos, es por gracia, es porque Él nos salvó.
fue una decisión unilateral de Él y nos trasladó dándonos su vida, como acabo de decir, nos trasladó al reino de su amado Hijo. ¡Qué maravilloso! Repito el versículo 5. Aún estando muertos en pecados. O sea, muertos, no teníamos posibilidad de responderle a Dios, pero ¿qué hizo Dios? Nos dio vida. ¿Qué hiciste tú? Nada. ¿Qué hicimos nosotros? Recibir la vida. Nos dio vida juntamente con Cristo. Por eso dice, por gracia sois salvos. Está haciendo hincapié. Nosotros hemos dicho, incluso malamente, hemos dicho, cuando yo acepté al Señor y cuando yo lo recibí, y nosotros nos hemos adjudicado la salvación como una acción nuestra. Aquí el apóstol está desarmando ese argumento y está diciendo, si tú estabas muerto. Ve qué salvación tan extraordinaria. Entonces podemos entender, familia, fíjense qué bonito, podemos entonces entender que si esta salvación yo no tuve nada que ver, o sea, yo no hice nada, no fue ni siquiera que yo quise buscar a Dios, sino que Él me amó, me dio su vida y me salvó, entonces puedo yo entender un poco más cuánto me ama. Si yo puedo meditar en eso, puedo decir, wow, entonces Señor, lo que me estás queriendo decir es que tú me quisiste salvar. Y Dios dice, claro, o sea que tú eres el que me salvaste por tu amor, por tu bondad, o sea, estoy aquí, soy salvo, porque tú quieres, porque tú lo anhelaste, no porque te busqué y porque te arrebaté algo de ti, sino porque tú me quisiste dar todo de ti a través de tu Hijo. Exactamente, esa es la salvación que ahora tenemos y disfrutamos, y esa es la salvación tan grande que tenemos nosotros que descubrir, porque por eso el apóstol Pablo decía, es que son unas riquezas de su gracia. Por eso cuando estás en esta salvación y la comprendes, entonces dices, se va todo temor, se va todo miedo. Yo sé que pueden pasar cosas, yo sé que pueden suceder cosas, pero si el Señor fue el que me salvó, el que me alcanzó, Él es el que me va a guardar, Él es el que va a protegerme, y sobre todo, ¿por qué? Porque me hizo su Hijo. ¡Qué maravilloso! Me hizo su Hijo. Por el puro afecto de su voluntad. Así es, Ofe, gracias. Por el puro afecto de su voluntad. Entonces tengo seguridad. Entonces tengo paz. Y digo, gracias Dios, porque este asunto está en tus manos, porque yo te pertenezco, porque yo soy tuyo. ¡Qué extraordinario es el Señor! Entonces, dice el versículo 6, y nos salvó, nos dio vida juntamente con Cristo por gracia. Y el 6 dice, y juntamente con Él nos resucitó. Juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. ¡Wow! Nuestra realidad en Adán era que estábamos muertos en pecados, pero Dios, que rico en misericordia, apareció. ¡Qué maravilloso! Envió a su Hijo para que las cosas cambiaran. Es tan rico Dios que en una sola acción, en su acción de justicia, allí en la cruz, compró la libertad de todos los esclavos del pecado. Es tan rico el Señor que en esa acción, en su sacrificio en la cruz, escribe esto, te voy a decir diferentes cosas que hizo allí en la cruz. Y por eso esta salvación es tan grande. Compró la libertad de todos los esclavos del pecado. Iluminó, trajo luz en la oscuridad que tenía el mundo. Cambió el lamento en baile. Cambió la ignorancia, la ignorancia que son tinieblas, en sabiduría. Cambió el llanto en júbilo. Cambió la desesperanza en fe. Cambió el cansancio en reposo. Cambió la maldad en bondad. Cambió la mentira en verdad. Cambió el odio en amor. Cambió nuestra vida por su vida. ¡Qué extraordinario! Por eso Él dice, con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales. ¿Para qué? ¿Para qué hizo eso? Para mostrar en los siglos venideros
las abundantes riquezas. Qué maravilloso. Las abundantes riquezas. Eso lo dice el versículo 7. Quiero leerlo porque solo lo apunté. Es Efesios 2, versículo 7. Para mostrar, fíjense, en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Qué maravilloso. Por eso el apóstol decía, con respecto a esta salvación, debemos poner mucha atención. ¿Por qué tienes que poner, con esto termino, por qué tienes que poner mucha atención? Tienes que poner mucha atención porque nadie valora lo que no conoce. Pon ahí con letras grandes, nadie valora lo que no conoce. Si no conoces esta salvación tan grande, no la valoras. Y lo que no valoras, no lo atiendes. Lo que no valoras, no lo atiendes. No valoras lo que no conoces y lo que no valoras, no lo entiendes. ¿Sabes a qué le pones pasión en tu vida? A lo que es valioso para ti. Lo que es valioso para ti es lo que le pones pasión, es donde inviertes, es donde te enfocas, lo que te apasiona. Pero ¿qué pasa? Cuando no conoces esta salvación, no la valoras, no la atiendes, no le pones pasión, entonces te empiezas a deslizar y te empiezas a deslizar. ¿Por qué? Porque no ves evidencias de toda esta gloriosa salvación que tenemos en Cristo Jesús. La salvación es como en la Ciudad de México, fíjense, que yo vivo en un lugar que desde donde yo vivo no se ven muy grandes los volcanes, pero hay otras zonas de la ciudad donde el otro día andaba por allá y los volcanes se ven enormes. Es un asunto de perspectiva. Tú vas a poderte dar, así es la salvación, tú no te vas a poder dar cuenta de lo grande que es si no te acercas con atención a atender toda la revelación y la palabra que nuestro Señor Jesucristo ya ha puesto delante de ti. Yo te invito a que te congregues, vayas a tu congregación donde estés, donde sea, que sea entendida, claro, porque sé que hay personas entendidas acá, pero también sé que hay simpatizantes, perdón que lo diga así, personas que dicen, bueno, es que yo ya no he podido ir, pastor, discúlpeme, es que tengo muchas cosas, pero lo escucho en las redes y yo lo escucho y yo estoy ahí, me conecto y luego me conecto también con el pastor otro y aquel otro y me conecto con ese. Yo te quiero invitar, la salvación no se aprende ni se conoce de lejos. A Dios no se le conoce de lejos. El diseño es para que le conozcamos dentro de Él. No puedes conocer a un Dios de lejos, no puedes conocer esta salvación de lejos. Solo te vas a poder dar cuenta de la magnitud cuando te acerques y pongas mayor diligencia. Abre tu tiempo, discipúlate, entrénate, ve a tu congregación, absorbe todo lo que el pastor que Dios te dio para ser un facilitador del incremento de la vida de Cristo, la palabra que tiene de parte de Dios para ti, o sea, atiéndela. No desaprovechemos este tiempo tan valioso que tenemos. No desaprovechemos esta palabra tan gloriosa que es Cristo. A eso me refiero. Esta palabra es Cristo. Amén. Entonces, wow, por eso es importante conocer la salvación, sus detalles, conocer su fondo de la salvación, atender la vida que portamos, esta vida Zoe que tenemos en Cristo Jesús. Porque si no
conoces, no valoras. Y si no valoras, lo desatiendes. Amén. Acuérdense que el sistema de este mundo está diseñado para que te deslices. Por eso el sistema de este mundo está diseñado para que te distraigas, para que pierdas tu tiempo, para que pongas tus ojos en las cosas que pueden ser buenas, pero que no son lo mejor para tu vida. Amén. Este sistema del mundo es sutil. Te hago un llamado de nuevo. ¿Para qué? Para que pongas mayor diligencia. Fíjate, probablemente tú puedes decir, esta palabra no es para mí, yo no falto, yo soy fiel, buscando al Señor. Bueno, siempre hay mayor diligencia que podemos poner. Siempre hay mayor diligencia que podemos poner. Amén. Así es, como dice Ofe, no hay comunión con papá a distancia. Mirna dice, a Dios se le conoce como vida. Así es por experiencia. Es un conocimiento íntimo. Es una relación íntima y profunda. Es fundirnos con Dios en el uno y conocerle íntimamente y profundamente. Amén. Así que, así es, dice Gina, comprometidos con nuestro proceso de madurez. Exactamente. O sea, es un compromiso diario. Es poner tu ancla en la vida de Cristo, en esta salvación tan grande en Cristo Jesús, y no movernos de allí y seguir creciendo, no regresar. El otro día también lo mencioné, ¿no? Una iglesia que entiende la reforma que está sucediendo, no se regresa en la revelación, al contrario, avanza. Amén. Vamos a dar gracias a papá por este